Génesis 39, versículos 1 al 4. Seguimos con una serie de predicaciones llamada Creciendo en Cristo. Hoy vamos a hablar la historia de un hombre llamado José. Así que Génesis 39, del 1 al 4. ¿Todo lo tienen? Bien, dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que José tenía, todo lo que él tenía. Hemos estado hablando, hermanos, de que Dios desea que crezcamos, de que Dios desea que salgamos adelante. Hemos estado hablando que contamos con recursos poderosos para avanzar. Contamos con recursos maravillosos para crecer. Algunos de esos recursos que hemos estado hablando es que contamos con el respaldo de Dios. Amén. Contamos con la ayuda de Dios. Es decir, que no estamos solos en nuestra jornada, que no estamos abandonados en nuestra vida, sino que Dios está de nuestro lado para hacernos crecer, para hacernos progresar. Y ciertamente podemos sentir que Dios está con nosotros, podemos sentir que Dios no nos ha dejado solos, podemos sentir que la mano del Señor va abriéndonos paso. Pero déjenme decirle, hay situaciones en la vida y hay momentos en nuestra vida que parece que todo se pone en contra. ¿Alguien puede decir amén? Sí sabemos que Dios está con nosotros, sí sabemos que Dios es poderoso, pero parece que hay momentos que todo se pone en contra y ya no hay el ánimo para seguir adelante, ya no hay la fuerza para seguir adelante. Y es en esos momentos que empezamos a preguntarnos: ¿podré salir adelante? ¿Podré avanzar? ¿Podré realmente llegar a cumplir las expectativas que Dios tiene para mí? ¿Podré realmente llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea? ¿Saben que la historia de hoy está basada en un hombre llamado José? Y este hombre llamado José no era cualquier hombre. Era una persona que Dios había escogido. Era una persona que Dios tenía un plan para su vida. El simple nombre de José ya tenía algo poderoso en sí mismo, porque el nombre de José significa Jehová añade, Jehová incrementa, Jehová hace crecer, Jehová multiplica, Jehová amplía. Es decir, cuando José decía su nombre, José sabía que Dios lo había llamado al aumento. José sabía que Dios lo había llamado a prolongarse. José sabía que lo único que Dios tenía para él era José. La Biblia dice que el padre de José se llamaba Jacob. Jacob amaba mucho a José. José contaba con el amor de su padre. Oiga, qué maravilloso es contar con el amor de Dios. Amén. Qué maravilloso es saber que todos los días Dios nos ama. Qué maravilloso es saber que nos levantemos bien, nos levantemos mal, Dios nos ama. De hecho, si hay algo que yo quiero que usted esté seguro, es que Dios lo ama. Dile a tu vecino: Dios te ama. Usted no hizo nada para merecer ese amor. Usted no necesita hacer nada para merecer ese amor. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, Dios es un Dios de amor, que nos ama, que nos regala amor. Todos los días nos ama. José contaba con el amor de su padre. Su padre lo amaba mucho. Y su padre le hizo un vestido especial a José. Le hizo una túnica de colores. Es decir, que de entre todos, José era el que sobresalía por el regalo que su padre le había hecho. La túnica de colores lo hacía inconfundible. La túnica de colores lo hacía sobresalir de los demás. Era un regalo de su padre. Déjeme decirle una cosa, iglesia: a usted y a mí, Dios nos regala todos los días su gracia, su misericordia. No es la misma cada mañana, sino que es nueva. Y es
gracia, baby. Es la misericordia, baby. Es Dios, hermano, el que nos da sus regalos. Dios tenía planes para José. Dios tenía cosas poderosas para José. Y Dios se comunicaba con José mediante sueños. Y en uno de esos sueños que José estaba soñando, dice la Biblia que él soñó que estaba junto con sus hermanos, atando manojos, poniendo la cosecha junta. Y dice la Biblia que el montón que José estaba haciendo empezó a crecer más y más que los demás manojos, y los manojos de sus hermanos se inclinaban a él. Pero también en otro sueño, Josué soñó que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban hacia él. Es decir, todo esto quería decir que Dios tenía algo poderoso para José, que Dios tenía planes para la vida de José. Y esos planes eran grandes, no eran planes pequeños, porque déjame decirte una cosa: si nuestro Dios es grande, entonces los planes que tiene para ti son grandes, no son chiquitos, no son diminutos. Si nuestro Dios es el Dios del universo, el soberano de la creación, entonces todo lo que Dios tiene para ti es grande. Yo no sé qué es, pero es grande. Diga a tu vecino: es grande, baby. Pero déjeme decirle, aunque José contaba con el amor de su padre, aunque José sabía que Dios tenía planes para él, la vida de José no fue fácil. Porque déjeme decirle una cosa: sí es cierto que Dios nos quiere bendecir, sí es cierto que Dios quiere darnos cosas poderosas, pero déjeme decirle, no es fácil. Porque José, aunque contaba con el amor de su padre, aunque José sabía que Dios estaba con él, José era aborrecido por sus hermanos. La Biblia dice que José tenía más hermanos. Y cuando los hermanos de José oían lo que Dios tenía para él, sus hermanos, lejos de alegrarse, sus hermanos, lejos de ponerse contentos, se empezaban a enojar. Y le aborrecían a causa de sus sueños y de sus palabras. Dice la Biblia que sus hermanos le tenían envidia y querían conspirar contra él para matarle. Escúchame bien, hermano. Dios tenía planes grandes para José. Dios tenía un deseo enorme para José. Sin embargo, al mismo momento había envidia a su alrededor. Había hombres que le aborrecían a su alrededor. Y había planes para matarle. Yo sé que le estoy hablando a alguien. Tú no me vas a dejar mentir. Pero hay muchas veces que si no avanzamos es por causa de envidia, por causa de que te aborrecen. Pero yo te vine a decir: Dios está contigo. Dios no te ha dejado. José experimentó que lo envidiaran. José experimentó que lo aborrecieran. ¿Qué hizo José para ganarse la envidia de los demás? Nada. ¿Qué hizo José para que lo aborrecieran? Nada. ¿Qué hizo José para que lo quisieran matar? Nada. Es que, hermano, el enemigo está tan enojado contigo que cuando simplemente él mira que Dios te ama, le da coraje, le da rabia y no soporta cómo el Señor te levantó, puso tus pies sobre la roca, te hizo nueva criatura. Por eso te aborrece, por eso te odia, por eso está enojado contigo. Estos hermanos de José no descansaban, lo querían hacer pedazos, querían deshacerse de él. Yo no sé, pero yo sé que le estoy hablando a gente que sabe de lo que estoy hablando. Muchos hemos estado en ese horno de la envidia. Muchos nos han metido en esa cárcel del aborrecimiento. Muchos sabemos lo que es padecer persecución a causa del nombre de Cristo. El apóstol Pablo decía: nos maldicen y bendecimos. Nosotros hemos venido a ser como la escoria del pueblo, como lo peor del pueblo. Pero Pablo decía: me han tumbado, pero no estoy derrotado. Me han perseguido, pero no me han atrapado. Porque dentro de mí la gloria de Dios se manifiesta. Los hermanos de José hicieron un plan. Los hermanos de José querían matarle. Uno de los hermanos, llamado Rubén, comenzó
a hablar con los demás y les dijo: no le matemos, porque al fin de cuentas es nuestro hermano, tengámosle misericordia. Y los hermanos dijeron: está bien, no lo vamos a matar, pero lo vamos a aventar a un pozo lleno con agua. Y la Biblia dice que lo aventaron a un pozo, pero qué bueno es Dios, que ese pozo debía estar lleno de agua, pero no tenía agua. Así que ahí pusieron a José en ese lugar, en esa cisterna. Pero déjame decirle, aunque lo habían metido en un pozo, aunque lo querían destruir, los planes de Dios no estaban muertos en la vida de José, porque Dios seguía teniendo planes para la vida de José. Yo te vine a decir, iglesia, tal vez te sientes como en un pozo, tal vez te sientes como que no avanzas, tal vez los demás tengan planes contra ti, pero déjame decirte, podrán tocar tu carne, pero tu alma no la tocarán, porque tú tienes un guarda, tú tienes un poderoso gigante que está a tu lado. Alguien debe alabar al Señor. La Biblia dice que a José lo metieron allí, y cuando estaban los hermanos ahí comiendo, le quitaron la túnica de colores. Dice la Biblia que iban pasando una caravana, un grupo de hombres que compraban esclavos. Y los hermanos dijeron: vamos a hacer algo, vamos a sacarle dinero a nuestro hermanito. Y lo vendieron por 20 siclos de plata. Fíjense qué tremendo, no lo querían, pero a pesar de que no lo querían, José les metió dinero en sus bolsas. Qué tremendo, hermano, cuando Dios bendice y escoge a alguien, aún de las supuestas derrotas, Dios saca abundancia. José fue vendido, pero la Biblia dice que se lo llevaron a Egipto. Egipto, hermanos, en el tiempo bíblico, Egipto se le consideraba como la tierra negra, se le consideraba como la tierra de oscuridad, y se le consideraba como la tierra de confusión. Es decir, Egipto era la tierra extraña, Egipto era la tierra donde él iba a ser extranjero y aparte iba a ser un esclavo. Es decir, ellos tramaron todo para que los sueños de José no se llevaran a cabo, para que José no creciera, para que José no se incrementara. Y dijeron: vamos a deshacernos de él y vamos a mandarlo al último rincón, vamos a mandarlo a la tierra extranjera, a la tierra de la oscuridad, a la tierra negra. Vamos a esconderlo de nuestro padre, vamos a esconderlo de todo, para que esos sueños que Dios tiene para él no se lleguen a realizar. Pero déjame decirte una cosa, iglesia, en todo esto jamás Dios abandonó a José. Dios sabía dónde estaba José, Dios sabía quién era José. Yo te vine a decir, iglesia, hay gente que te puede envidiar, hay gente que te puede aborrecer, pero cuando Dios ha determinado levantarte, no hay pozo, no hay tierra, no hay cárcel que pueda esconderte, porque donde estés, Dios te va a ir a visitar. Alguien puede alabar al Señor. Dios puso a José, Dios permitió por algo, pero José tenía que desarrollar algunas actitudes espirituales que lo iban a ayudar a seguir creciendo aún en medio de la adversidad. Es muy fácil crecer cuando todo está en orden. Es muy fácil sobresalir cuando todo está a favor. Pero cuando hay adversidad y cuando hay cosas contrarias,